Inicio, mi señora colega de favor, el doctor Roberto Cáceres Pulga reinicia su clase, lo recibimos un fuerte aplauso el día de hoy, nuevamente con nosotros. Buenos días a todos ustedes. Un placer volver a ver. Les agradezco a ustedes la gentileza de tener un domingo para poder continuar con este tema. Si recordarán, el día de ayer estuvimos trabajando el tema de la prueba inicial. Dijimos que eran tres temas vinculados justamente a la comprensión del razonamiento de la diferencia. Abordamos los de ellos, la lógica y las reglas de la experiencia. Corresponde abordar el día de hoy las reglas de la prueba y particularmente de la prueba científica. ¿Okay? Pero antes de llegar al concepto de prueba científica, tenemos que tener claro que la cientificidad de la prueba se mide desde el punto de vista de lo que va a ser objeto de prueba. No en toda construcción de la prueba indiciaria ingresa la prueba científica. Solo en aquellos casos que se vienen necesarios. Por tanto, tenemos que tener claro cuál va a ser el objeto de prueba. El objeto de prueba, recordemos, siempre es un hecho. No es una calificación jurídica, es siempre un hecho. Y ese hecho puede ser individualizado a partir de sus características espaciales, temporales, que fijan el marco de lo que es materia de investigación. Por tanto, será siempre objeto de prueba aquello que ha sido fijado como tal por el Ministerio Público en investigación, sea interdisciplinaria o investigación preparatoria. ¿Ok? Por tanto, el objeto de prueba, desde el punto de vista de la cientificidad, va a ser un hecho desconocido. Un hecho que requiere justamente un conocimiento especializado de la ciencia en general que nos permita descubrir el contenido o el significado. Por tanto, sea cual sea la lógica que se plantee para la organización de la ciencia, ella tiene que estar vinculado al objeto de prueba. Segundo, la ciencia como tal tiene un espectro muy amplio en el cual se aplica en diferentes ámbitos. La forma que conocemos, por lo menos en materia penal y en materia de familia con mayor incidencia, es la prueba de ADN, ¿cierto? ¿Sí? Eso nos sirve a nosotros en materia penal, por ejemplo, en delito de violación sexual, en caso de familia, para establecer la paternidad, ¿sí?, de una persona demandada. En esa medida, también tenemos que tener claro que la prueba no es un concepto absoluto, como ningún derecho lo es, ¿cierto? ¿Sí? Tiene límites. ¿Cuáles serán los límites? Por ejemplo, si nos partimos de construir prueba inicial o la utilizamos de manera individual como un medio de prueba, los límites serán, ¿sí?, en estricto que no se vulneren derechos fundamentales de la persona, salvo, ¿sí?, que no exista otra opción que hacer. Así, señores, lo primero que tenemos que tomar en consideración es que el derecho a la prueba tiene un doble contenido. Un contenido de carácter objetivo que a lo que alude es el derecho que tienen las partes de ofrecer medios de prueba. No hay ninguna limitación de las partes respecto a ofrecer medios de prueba. Existe, en ese sentido, un principio que indica que la aportación de medios de prueba tiene que interpretarse de la forma más favorable al derecho de acceso al juicio. En otra medida, ¿sí?, el derecho a la prueba es un derecho amplio. De manera tal que en la eventualidad que hay un medio de prueba, por alguna razón, en el ofrecimiento, en la actuación, existen defectos subsanables, los mismos pueden ser localizados una vez corregido el error o el vicio.
siempre y cuando sean subsanables. Luego tenemos, para entender claramente, el otro ámbito del derecho a la prueba, que es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es el que nos va a decir qué es lo que nosotros podemos realizar en el marco del derecho a la prueba. Digamos de otra manera, son las garantías específicas del derecho a la prueba. ¿Qué garantías tenemos? El derecho a proponer medios de prueba. Ese derecho no solo se vincula a proponer medios de prueba que están preestablecidos en el código, sino permite también el ofrecimiento y proposición de medios de prueba que no están indicados en el mismo. Por ejemplo, la prueba científica. La prueba científica contiene un método de aplicación en el Código Procesal Penal. Luego, existe el derecho a la admisión de los medios de prueba o en su defecto, ¿sí? De ser inadmitido lo mismo, se requiere una motivación reforzada. Una motivación reforzada implica una mayor justificación por parte del órgano jurisdiccional que desestima un medio de prueba para su admisión. También existe el derecho a la práctica de la prueba admitida. Es muy importante este derecho porque hace efectivo el derecho de las partes a que la actividad procesal que ha sido ofrecida se realice, lo que conlleva a realizar todas las actividades o acciones posibles de manera tal que ese acto procesal se lleve a cabo. Luego tenemos el derecho de que el juez o el colegiado, en el caso que corresponda, valore el medio de prueba. Ergo, ¿sí? Esta parte del derecho subjetivo nos dice, es un deber del juez el valorar los medios de prueba que han sido actuados en el curso del juicio oral. Como ven, esos son los dos ámbitos sobre los cuales se construye el derecho a la prueba. Sin embargo, sí, como indiqué inicialmente, todo derecho tiene límites. ¿Cuáles serán los límites de ese derecho? Dijimos inicialmente que existe en el ámbito objetivo. Una pregunta en cuanto a la prueba. La teoría es bonita, pero en la práctica es todo lo contrario. Yo le digo porque yo me dedico a un código procesal penal. A veces los jueces y los fiscales no le admiten las pruebas. No obstante, es contundente, útil y pertinente. Pero recién el colegiado lo admite de oficio, con esa prueba absuelven al acusado. O sea, un caso de instrucción agravada se da cuenta claro. ¿Por qué motivo en el control de la acusación no admiten la prueba? Los recursos de los jueces son minimales ahí. Y uno no puede apelar. Ahí hay quizás un vacío en cuanto no puede proceder. No obstante que esa prueba vale lastimosamente para probar la inocencia del acusado, que no se presume la inocencia, pero acá se estila así. O acá en Tarapoto, en San Martín, en Trujillo, en Guau. ¿No? ¿A qué se debe eso? Que el Código Procesal ha sido muy improvisado, el Código Procesal Penal. No obstante que los fiscales van a pasantías, capacitaciones, en vez de venir humildes, vienen más soberbios. No, yo lo digo porque yo lo vivo. Y cuando el abogado reclama, dice este abogado es conflictivo, loco. Hasta que usted le derecho no tiene que pedir para que después de 2 años absuelven al patrocinado. ¿Qué dice usted como es docente de la Academia de la Magistratura? Es que enseña magistrados, también es mi inquietud, ¿no? Uno viene a plantear. Muy mal, gracias. Sí. Señores, el doctor plantea un interrogante y nos dice, sí, estos derechos son los que establece la norma, pero también en la práctica sucede que en muchas ocasiones los derechos no se respetan. ¿Sí? El trasfondo de la pregunta del doctor. ¿Ok? Sí, y agrega que justamente hay una limitación en el Código Procesal Penal que puede impugnar las decisiones de los magistrados respecto a la admisión de los medios probatorios de fase intermedia. ¿Ok? Primero, sí, respecto a la norma. La norma sí, se planteó con mucha imperfección, probablemente cuando se desarrolló ese contenido, para evitar ¿sí? la posibilidad de una dilación que eventualmente algún colega podría plantear de manera maliciosa. ¿Ok? Tenemos que verlo de esa manera.
¿sí? Si bien eso no va a ser la regla, pero el código prevé justamente esa posibilidad. Veamos, por ejemplo, un supuesto básico. Imagínense ustedes la posibilidad de, en fase intermedia, impugnar la decisión del juez sobre la admisión de los medios probatorios. ¿Cuál sería la consecuencia? La consecuencia podría ser, primero, determinar si es que ese auto, ¿sí?, es con efecto suspensivo o no suspensivo. ¿Sí? Segundo, determinar si es que en el caso que sea no suspensivo, ¿qué pasa si en el curso del juicio oral, en efecto, el colegiado superior resuelve eventualmente ese auto y en consecuencia, ¿sí?, decide que se admita a trámite ese auto? ¿Qué sucedería? Que en el curso oral tendría que, ¿sí?, hacerse un nuevo control sobre la admisión por parte del juez. ¿Sí? Sucedería que esa situación generaría un desequilibrio entre las partes. No tendría que darse a causa del fiscal la oportunidad también de incorporar un medio de prueba de descargo, por ejemplo. ¿Sí? A veces, sí, las soluciones pueden traer más problemas. La lógica indicaría que si usted no se le admite el medio probatorio en fase intermedia, usted se reserva para ofrecerlo al inicio del curso oral. Esa posibilidad sí existe código, ¿ok? ¿Sí? Y esa posibilidad justamente es la que evita, ¿sí?, la dilación que puede generar un recurso sobre un auto que justamente decide la admisión de un medio probatorio. ¿Sí? Puede que esté mal, puede que esté bien, pero es la solución, a mi parecer, más congruente con el principio de eficacia probatoria. Usted va a tener una segunda oportunidad de que el juez del juicio oral le admita o no ese medio probatorio. ¿Sí? Esa es una solución, a mi parecer, que puede tener alguna complicación, sí, pero es una solución, por lo menos, más eficiente que retrasar el proceso a expensas de que una sala superior resuelva la admisión de un medio de prueba. 3 años, salga suelta la señora. 3 Pero, años. para que vea, El código del 5. imagínense usted si se emitiría un siguiente de apelación sobre una admisión de un medio de prueba. ¿Cuánto demoraría para que resuelva? A lo mejor capaz que termina si quiere ser resuelto. Dijo la juez, dijo, no, eso no ha sido teoría del caso fiscal. Pues es una prueba que es pertinente, un detalle de mal extorsionador. El asunto de dolor viene de esta manera, ¿sí? El derecho es interpretación, y la interpretación suya puede diferir de la interpretación de aquí el colega, o de aquí de la doctora, o de cualquiera de nosotros. Tal vez pueda haber coincidencias en muchos aspectos. El derecho es siempre construcción en progreso, ¿sí? Y en esa medida, justamente, los límites de la actividad probatoria nos van a permitir establecer, como se establece, los criterios de pertinencia, utilidad y exactitud, ¿sí? Justamente, el primer elemento nos permite identificar qué cosa es la pertinencia. La pertinencia implica la vinculación de un medio de prueba que se ofrece con hechos o parte de ellos que van a ser materia de discusión. Lo pertinente siempre será el ofrecer un medio de prueba respecto de un hecho que es materia de discusión. En consecuencia, ¿qué no será pertinente? No será pertinente aquello sobre los cuales las partes, por ejemplo, han realizado una conclusión probatoria. Aquello sobre las partes no tienen ningún tipo de contradicción. Notorio. ¿Qué pasa? ¿Solo notorio? Por ejemplo, ¿sí?, un hecho notorio, ¿sí?, lo que la ley establece, no se prueba la ley. ¿Qué más? ¿Qué no se prueba? No se prueba el hecho notorio, no se prueba la ley, ¿sí?, y no se prueba la regla de experiencia. ¿Ok? Justamente respecto al tema de la pertinencia, la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1768-2006 conceptualiza qué cosa es la pertinencia y nos dice que forma parte integral del derecho de defensa. La prueba pertinente es una garantía del derecho de defensa. ¿Ok? Y básicamente, si
ustedes analizan la sentencia del Tribunal Constitucional Español en el expediente 51 del año 1985, conceptualiza la pertinencia como la relación que guarda con los tres aspectos del juicio. El medio de prueba siempre tiene que guardar relación con lo que es objeto del juicio. Y es más, ¿sí? Establece las tres características o los tres elementos que debe guardar un medio de prueba. Primer elemento, ¿sí? Que el medio de prueba esté en relación al objeto de prueba. Y ese objeto de prueba siempre será un hecho. Nunca será la norma. Nunca será una calificación. Será siempre hecho. ¿Ok? Segundo, que será pertinente el medio de prueba siempre y cuando sean alegados previamente en el proceso. ¿Ok? Aquí dije qué principio. El de preclusión. No puede alegarse medio de prueba con posterioridad justamente a la fase que corresponde. ¿Sí? Que estos hechos no sean exonerados de prueba. Es justamente lo que estábamos diciendo hace un momento cuando referíamos que no se puede probar la ley, no se puede probar qué cosa más, de hecho los hechos notorios, por ejemplo, ¿sí? Entre otros. ¿Ok? Por tanto, recuerden, el derecho a la prueba pertinente siempre está ligado al derecho de defensa. Es una garantía, ¿sí? Es una forma como el derecho de defensa se ejercita. Y eso implica que el ofrecimiento del medio de prueba sea siempre solicitado en la forma y en el momento procesalmente oportuno. ¿Qué significa la forma? Señores, cada medio de prueba tiene una forma particular de ofrecerse. La pericia tiene una forma, el documento tiene una forma, el testimonial tiene una forma, por poner solo tres ejemplos. ¿Sí? Y el momento procesalmente oportuno, si hablamos, ¿sí?, de la actividad a realizarse en el juicio oral, será la fase intermedia, ¿sí?, y el ofrecimiento propiamente será justamente cuando nos traslada con la acusación a efectos de que nosotros ofrezcamos medios de prueba. ¿Sí? Además, la idea de pertinencia implica también la justificación. Un medio de prueba pertinente lo será en la medida que quien lo ofrece pueda justificar satisfactoriamente, a criterio del juzgador, la conveniencia o la conveniencia de su actuación. Y por último, para entender el concepto del derecho a la prueba pertinente, la prueba pertinente también tiene que ser relevante. Muchos hechos en el proceso pueden ser materia de discusión, ¿sí?, pero solo serán relevantes aquellos que pueden determinar la responsabilidad o la inocencia del imputado. Hay hechos accidentales y hay hechos principales. La prueba pertinente será pertinente en la medida justamente que incidan sobre los hechos principales. ¿Ok? Es decir, sobre los hechos objeto de la acusación. Jorge, disculpe, la prueba pertinente también tiene que llevarla a cabo el fiscal, respetando la prueba pertinente. No, tiene que ofrecerla. O sea, el derecho a la prueba pertinente es para todos los sujetos procesales y tiene que cumplir con los mismos estándares, porque es el juez tiene que justamente siguiendo ese estándar para analizar la prueba pertinente. ¿Ok? Es importante hacer una corrección, ¿sí? Es la siguiente, señores. Fíjense en una idea esencial, ¿sí? La pregunta que debe hacerse todo juez es: la información que transmite ese medio de prueba que quiere ser, ese elemento de prueba que quiere ser incorporado como medio, hará más posible esclarecer cómo han ocurrido los hechos. Esa es la pregunta que tiene que hacerse un juez, ¿sí? Si va a servir para esclarecer los hechos. Si no sirve, pues no será pertinente. ¿Ok? La prueba científica, que es la que estábamos hablando de la cientificidad, popularmente la prueba científica debe cumplir ese mismo criterio. Lo puede cumplir como medio de prueba autónomo o como un indicio. Por ejemplo, el Acuerdo Penario 2/2015, referido a la valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual, indica que la prueba pericial, ¿sí?, es un medio de prueba que se manifiesta a través de un dictamen fundado en conocimientos técnicos, científicos o artísticos, y indica con precisión que la prueba pericial, incluso la prueba científica, puede tener un doble contenido. Primero, puede ser prueba indirecta. Una prueba indirecta es un indicio, ¿sí? Y
Y en ese caso, ¿sí?, esos conocimientos no son conocimientos directos de cómo sucedieron los hechos. ¿Se acuerdan que leíamos la idea del inicio? El inicio de cosa era un reflejo de lo que nos interesa a nosotros descubrir. Pero esos reflejos, para que obtenga contenido, requieren cosas de un razonamiento que lo contextualice. La prueba científica, la prueba inicial, puede convertirse en un inicio. ¿Ok? ¿Y cuándo se convierte en un indicio? Por ejemplo, el acuerdo de la Casación 292-2014 de la Sala Penal Permanente al respecto indica lo siguiente. Dice, en el acápite 3.215, ¿sí?, la prueba guarda una relación directa con el derecho principal que se pretende probar. Por ejemplo, ¿en qué casos? En ningún delito contra la libertad sexual, el análisis de ADN del semen encontrado en la vagina de la víctima demuestra que el semen es o no del acusado. En este supuesto, la prueba de ADN hace prueba plena. Asimismo, por ejemplo, en este mismo delito, cuando la prueba de ADN evidencia la paternidad del menor engendrado producto de la violación. En este supuesto concreto, ¿sí?, la pericia, en este caso la prueba de ADN, se convierte en un medio de prueba. Pero también la misma pericia, ¿sí?, prueba de ADN puede convertirse en un indicio. Esta misma casación 292-2014 dice en la caja 3.16, ¿sí?, la prueba proporciona solo un indicio más para probar. Y dice, estamos ante este segundo supuesto, que la prueba de ADN es un indicio. Por ejemplo, cuando un proceso por delito de homicidio, la prueba de ADN de uno de los cabellos encontrados en la escena de los hechos demuestran que los cabellos son del acusado. Miren, en una escena del crimen se encuentran los cabellos de una persona acusada por homicidio. ¿Sí? La Corte Suprema me dice, eso no puede ser medio de prueba de delito. Eso es un indicio. ¿Por qué es un indicio? Nos dice porque lo que dice la prueba de ADN es que el acusado tuvo la escena del crimen, pero no que mató a la cabeza. En este caso, la prueba de ADN es un indicio. Doctor, ¿y cuál es la diferencia? ¿Perdón? La diferencia entre el caso y el, porque en el caso de violación puede ser que también sea prueba de la relación sexual, pero no de la violación. Interesante su pregunta. ¿Sí? Justamente más adelante iba a coger la respuesta, pero en adelante en todo caso la respuesta. La otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre que la prueba pericial o científica eventualmente sea medio de prueba cuando sí es un indicio? ¿Sí? Listo. ¿Ok? Como dijimos en un momento, va a depender de la idoneidad, ¿sí?, o de la pertinencia de la prueba que es ofrecida. ¿Se acuerdan? El derecho a la prueba pertinente implica que la parte lo ofrezca como medio de prueba o lo ofrezca como indicio. ¿Sí? Pero ahí cabe alguna precisión adicional. Y es la siguiente. ¿Sí? El Ministerio Público o la parte que requieren una pericia, ya sea una pericia técnica, artística o una científica, siempre va a tener como orientación cuál es la finalidad que pretende cumplir, qué pretende descubrir, qué pretende exponer. Si lo que pretende exponer, ¿sí?, recuerden, está siempre relacionado con el hecho en materia de imputación. Si lo que pretende exponer en un delito de violación sexual es, ¿sí?, que el imputado tuvo acceso carnal con la víctima, pues el semen, como dice la casación, encontrada en la vagina de la víctima, sobre la cual se hace un examen de ADN que coincide con el imputado, ese será medio de prueba. ¿Por qué será medio de prueba? Porque lo que hace es convalidar, si usted quiere decir, convalidar la declaración de la víctima respecto del acceso carnal.
¿Estamos? ¿Sí? Por tanto, será un medio de prueba directo en la medida que afirme la existencia del delito. ¿Estamos? Pero en el segundo caso, en el caso del indicio, ¿sí? Como explicábamos el día de ayer, hablamos de un supuesto en los cuales la pericia, o en este caso la prueba de ADN, ¿sí? Lo único que vamos a determinar es un dato. ¿Y qué dato será en el ejemplo del homicidio que plantea la Corte Suprema? Que el imputado estuvo ahí, pero que el imputado que estuvo ahí no dice que lo mató. Para afirmar que lo mató se requieren de otros indicios. ¿Sí? Y es importante diferenciar ello porque mientras que lo que dice la prueba es que el sujeto estuvo en el espacio, en el tiempo determinado donde la víctima falleció. Estuvo en tiempo determinado. Pero, ¿sí? El otro elemento, lo que no se ve, ¿cuál será? Que el sujeto lo mató. Entonces, eso que no se ve tiene que ser determinado a través de los criterios de prueba iniciales que vimos el día de ayer. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dentro de la categorización que hicimos sobre indicios, el indicio de móvil, por ejemplo, puede servir. ¿Sí? El indicio de conducta posterior, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? La construcción de la prueba inicial implica justamente darle un contenido. Pero per se, ¿sí? No nos dice el fondo de la pretensión. En este caso, el fondo de la pretensión penal será determinar si el sujeto cometió el homicidio. Solo nos pone en el contexto de su permanencia en el lugar donde ocurrieron los hechos. Sí, en el caso de que el abogado solo hubiese querido probar de que el acusado estaba en el lugar de los hechos presentando esta medio de prueba, ahí se hubiese sido pertinente. Por favor, ¿puedo volver a repetirlo? En el caso de que el abogado solamente hubiese pretendido probar de que realmente estuvo el acusado en el momento del crimen, si el abogado quiso probar solamente eso, estuvo en el momento del crimen, este medio de prueba científico sí hubiese depende siempre de la estrategia de cada sujeto, porque probablemente, ¿sí? Ese será, se me ocurre, el abogado de la parte civil, ¿sí? Para el abogado de la parte civil, acreditar que el imputado estuvo en el lugar de los hechos es uno de los indicios que forma parte de toda su teoría, ¿sí? Colocarlo en el contexto de donde sucedieron los hechos. Tendrá otros elementos de prueba probablemente, o otros indicios que le van a decir a él las razones por las cuales él puede ser el candidato más idóneo para haber cometido ese delito. ¿Okay? Será admisible en la medida de que él afirme, ¿sí?, que ese hecho es relevante desde el punto de vista de su caso. ¿Sí? Y recuerden que no necesariamente la afirmación de un medio de prueba cubre todas las expectativas respecto de lo que uno quiere probar. Uno ofrece un medio de prueba para probar una parte del hecho. No significa eso que no tenga otros medios de prueba que van a complementar su razonamiento probador. ¿Okay? Entonces, en esa medida es importante entender que incluso las pericias, ¿sí?, de cualquier naturaleza se comportan dependiendo del objeto que se pretenda probar. ¿Sí? No es lo mismo, ya dijimos, como medio de prueba principal que como indicio. Va a depender siempre de lo que es objeto de prueba y del interés que tenga quien lo ofrece, ¿sí?, en la permanencia y utilidad. ¿Ok? Entonces, ¿sí?, en este último caso, que hablamos que la prueba inicial o la científica es un indicio, tenemos que tener claro que incluso la prueba científica, ¿sí?, es un dato que requiere, ¿qué cosa? Corroboración con otros medios. ¿Ok? ¿Y qué significa corroborar? El Tribunal Constitucional Español conceptualiza el término corroborar como dar fuerza a una imputación con otros datos. ¿Ok? La corroboración, en buena cuenta, implica que frente a una afirmación existe un dato externo que lo afirma, que sostiene, ¿sí?, de manera consciente los mismos elementos que son afirmados por la primera fuente de información. ¿Sí?
Por ejemplo, la doctora, se me ocurre, ¿no? Si su esposo le pregunta dónde estuvo el día de ayer, dirá que estuvo en el diplomado. Y su esposo, no sé, es celoso y quiere saber si efectivamente estuvo la doctora en el diplomado todo el día, le preguntará, no sé, pues, a la amiga de la doctora, ¿sí? Si es verdad que el día de ayer hubo un diplomado, ¿ok? ¿Qué significa? Que lo dicho por la doctora es corroborado por una fuente distinta de la propia afirmación de la doctora, que en el ejemplo es la amiga de la doctora. ¿Estamos? O en su defecto, ¿no? Si el señor quiere corroborar esa información, podrá llamar al ejemplo y ver ustedes la información que aparece aquí, ¿no es cierto? ¿Ok? El control de asistencia o por otros elementos, los afiches y demás. O por último, tú tomas una foto que te comunique y ya con eso sí corrobora la afirmación. Ok. Y si decimos que un hecho en esa medida será idóneo, ¿en qué medida no lo será? ¿En qué medida será impertinente? Lo que tenemos que tener claro que no solamente es que sea el ofrecimiento de prueba pertinente, sino que evite ser impertinente. ¿Sí? Y algunas pautas, por ejemplo, será tener claro que cuando se ofrezca debe tener relación con un hecho. En consecuencia, será impertinente cuando no tiene relación con los hechos. ¿Sí? Por ejemplo, en un delito de violación sexual, un medio de prueba no tendrá relación con los hechos, eso me ocurre, si es que la persona presenta documentación respecto de sus calificaciones profesionales. ¿Sí? En un delito de violación sexual no se analiza si la persona tiene calificaciones profesionales o no, tiene maestría, un doctorado, diplomado, como cualquiera. Se analiza justamente su conducta en relación a ese hecho concreto. ¿Qué casos también no habrá, o mejor dicho, qué casos también se presentan respecto de la impertinencia del medio de prueba? Se presenta cuando la afirmación del medio de prueba no está relacionada con la hipótesis propia o de la parte contraria, ya sea que se ofrezca como medio de prueba o que se ofrezca como indicios. Tercero, será impertinente el ofrecimiento de un medio de prueba cuando no estén vinculadas fácticamente ni a través de la regla de la experiencia. En suma, señores, ¿sí? La afirmación de la cientificidad como elemento para contribuir, ya sea prueba inicial o ya sea para usarla de manera individual como medio de prueba, ¿sí? Tiene que tomarse en consideración estos criterios. ¿Y qué pasa si pese a estos no son admitidos? Como el doctor planteaba en su ejemplo, ¿sí? Las formas más comunes en las cuales se genera una vulneración al derecho de la prueba pertinente y en consecuencia al derecho del cual proviene, que es el derecho de defensa, son tres, esencialmente. Primero, no se admite la práctica de la prueba pertinente. El ejemplo que el doctor planteó, ¿sí? Una prueba que uno considera pertinente no es admitida. Segundo supuesto, ¿sí? No se admite, ¿sí? Y no se señala el porqué de la inadmisión. Ahí hay la doble vulneración. Primero, la vulneración del derecho de defensa, del cual proviene el derecho a la prueba pertinente, y la segunda, la vulneración del derecho a la motivación de las soluciones judiciales. ¿Sí? Tercero, ¿sí? También existirá una vulneración del derecho a la prueba pertinente en aquellos casos que, admitida de la misma, en medio de prueba, no se practica. En consecuencia, la no práctica de un medio de prueba se traduce en vulneración al derecho a la prueba pertinente. ¿Sí? Porque equivale a una inadmisión de prueba. ¿Vamos? El segundo criterio, claramente, es el de utilidad. ¿Y qué implica la utilidad? La utilidad es una relación del interés que tiene, o mejor dicho, de la eficacia que tiene el medio de prueba para afirmar una pretensión, es decir, para sostener la acusación o enervar la misma. En esa medida, la utilidad debe verse desde el punto de vista de en qué medida sirve
para afirmar la pretensión. Luego tenemos el tema de la conclusencia. La conclusencia es justamente, ¿sí?, aquella cantidad que tiene el medio de prueba y que está o permite vincular a un medio de prueba con un hecho o parte de un hecho. Un medio de prueba será concluyente en la medida de que nos permite esclarecer un hecho o parte de él. Recordemos que la concluyencia, ¿sí?, se mide no solamente desde la perspectiva de su utilidad, sino particularmente desde el valor probatorio que le asigna cada parte. Cada parte respecto a un medio de prueba le asigna un propio valor, y ese valor siempre va a depender de la posición jurídica que asuma la parte. ¿Sí? Se me ocurre, la declaración de un testigo para el Ministerio Público tiene un valor probatorio, y la declaración de ese mismo testigo para el Ministerio, para el abogado de la defensa, tendrá un distinto valor probatorio. ¿Ok? Por tanto, ¿sí?, tiene que darse de esta manera la pertinencia de la prueba al efecto de entender que el significado probatorio para cada parte difiere en atención a su propia, o mejor dicho, a su individual posición que tenga frente al caso. El tercer elemento es la licitud probatoria. Como sabemos, ¿sí?, en casos como homicidio, que se enmarca dentro de la ley de crimen organizado, y en algunos delitos, ¿sí?, en los cuales se aplica la regla de la ciencia, se permite justamente tomar muestras, como en delito de violación sexual, por ejemplo. ¿Sí? Lo primero que tenemos que tomar en consideración en este tipo de actos de investigación es: ¿existirá algún tipo de cuestionamiento respecto de la licitud de la toma de muestra? Por ejemplo, ¿sí?, en un delito de corrupción en estado vial, el investigador podría, ¿sí?, decir: no me tomen la muestra de sangre porque eso significa una vulneración a mi derecho a la intimidad, por ejemplo, a mi derecho a la discriminación, ¿sí?, o aquella persona a la cual se investiga por violación, que se le pide someterse, ¿sí?, a una muestra de ADN a efecto de determinar la compatibilidad con el semen encontrado en la vagina de la víctima. ¿Podrá alegar que es prueba ilícita? ¿Prueba prohibida? ¿Qué cuestionamientos existen justamente en estos casos, en los cuales se usa la ciencia? La ciencia requiere proyectarse sobre, en muchos casos, sobre ámbitos de la privacidad de las personas. Por ejemplo, se distingue primero que existen dentro del marco de las intervenciones que puede realizarse sobre el cuerpo de la persona dos ámbitos definidos. ¿Ok? La mera inspección o registro sobre el cuerpo, lo que se conoce como el cachero, ¿sí?, lo que la policía hace para determinar si una persona tiene un arma de fuego, un cuchillo, tiene droga o cualquier otro objeto. ¿Ok? Ese primer ámbito de inspección, ¿sí?, en tanto que sea periférico, es decir, no sé, de manera externa, como dice la autora, ¿sí?, no afecta, en principio, ningún derecho fundamental. ¿Vamos? ¿Sí? Pero luego existe otro, que es la intervención directa sobre el propio cuerpo. Hablamos aquí, básicamente, de aquellos casos en los cuales se sostienen sustancias como la sangre, o el cabello, pelos, uñas y demás, y que sirven, ¿sí?, por ejemplo, para realizarse el examen de los genéticos, de los ADN, etcétera, etcétera. ¿Vamos? ¿Sí? Y como sabemos, en esos casos, esa información, esa fuente de información, va a ser luego utilizada por el Ministerio Público para afirmar una posición, ¿sí?, determinar la responsabilidad penal del diputado, o por último, excluir su responsabilidad. ¿Estamos? Este último ámbito es el que me interesa profundizar con mayor atención. Y justamente preguntamos si estas intervenciones corporales sobre el cuerpo
genera, ¿sí?, alguna afectación, por ejemplo, al derecho a la intimidad personal o a la identidad humana. Veamos. El Tribunal Constitucional, ¿sí?, siguiendo la posición del Tribunal Constitucional Español, dice respecto a las intervenciones corporales que pueden conllevar, ¿sí?, ya no por el hecho en sí de la intervención, sino por su finalidad, es decir, por lo que se pretende en ellas, una intromisión en el ámbito de la intimidad personal, ¿sí? Es decir, el Tribunal Constitucional dice, en efecto, ¿sí?, toma de muestra, sangre, cabello, puede constituir, ¿sí?, una introducción en el ámbito personal, ¿ok? Pero vamos allá. La pregunta es si esa intervención en el ámbito de la intimidad personal representa o constituye una vulneración a un derecho fundamental. ¿Estamos? ¿Qué nos dice justamente el TC? Nos dice, por ejemplo, en el caso Crespo, que la integridad personal tiene tres ámbitos definidos. Primero, el plano físico, el plano psíquico y el plano moral. Y lo que nos interesa a nosotros, para el ejemplo, es el plano físico. Y eso es que presupone el derecho a conservar la estructura orgánica del ser humano. Y por ende, a conservar la forma, disposición y funcionamiento de los órganos del cuerpo. En consecuencia, ¿sí?, puede producirse afectación a la integridad siempre y cuando genere incapacidades, deformaciones, mutilaciones, perturbaciones o alteraciones. Como ven, ninguno de los supuestos se enmarca, por ejemplo, en la toma de una muestra de sangre, o de cabello, o de piel. ¿Estamos? En consecuencia, sí, la toma de muestra de cabello, de sangre, sí, o de piel representa una afectación al derecho, sí, a la integridad física. Porque para que así lo sea, se requiere una afectación, sí, de las incapacidades, deformaciones, mutilaciones y perturbaciones. Si no se da eso, no habrá en este caso una afectación al derecho a la integridad física. Por tanto, eventualmente, si algún conductor se opusiera a que tomara una muestra de sangre en el marco de una investigación por delito de destrucción o sobriedad y aludiera a una afectación a la integridad física, tal supuesto no se confirma. ¿Vamos? Sí, señor. La persona que tiene un grado de sí, no se deja hacer la prueba. Ya. La persona en estado de embriaguez no se deja hacer la prueba. Esta sería una razón como para justificar que se ha vulnerado su derecho, teniendo en cuenta que no están sus cabales. Perdón, por favor, ¿puedo volver a hacer la pregunta? No escuché bien. Una persona en estado de embriaguez es llevada para que le tome una muestra de sangre, pero se resiste. Sin embargo, se le toma esa muestra en ese estado. Pero se ha resistido. Entonces la pregunta es si es válido o se va a contestar. En otras palabras, si la persona en estado de embriaguez no está en su conciencia, puede resistirse y debido a esto se puede vulnerar el derecho. Interesante su pregunta, doctor. A ver, el colega nos plantea un interrogante, ¿sí?, que lo voy a plantear de manera más general. Imagínense ustedes a aquella persona que ha vivido en una cantidad suficiente como para perder conciencia. ¿Vamos? ¿Sí? Y en ese estado de inconsciencia, no solo se resiste, sino incluso puede atacar a la policía. ¿Sí? ¿Así es? Sí. ¿Ok? Imagínense ese supuesto. ¿Sí? Una persona ha vivido mucho, ha vivido mucho, ¿sí? Y en esa dinámica de decir que él atacar a la policía y decir, ¿sabes qué? Yo no voy. Pero también puede darse el mismo caso en otro ejemplo, el mismo supuesto. ¿Sí? Imagínense ustedes una persona en estado, ¿sí?, que tenga unas condiciones físicas, psíquicas, ¿sí? Imaginen ustedes otra persona, ¿sí?, que a diferencia del primero no ha bebido mucho,
a la vez ha vivido poco. Pero esa persona, ¿sí?, tiene una particularidad, tiene una deficiencia para la absorción del alcohol o del droga igual. Por ejemplo, algunos de ustedes no conocen a alguien que tenga resistencia a algún producto, o que sea, por ejemplo, intolerante o alérgico a algún producto, a la penicilina, al pescado crudo, ¿sí? Ok. ¿Sí? Señores, ¿han escuchado ustedes de la expresión diablos azules? ¿Han escuchado esa expresión? Diablos azules. ¿Sí? Esa expresión, ¿sí?, tiene un contenido, ¿sí?, que hace referencia a una persona que no necesariamente ha vivido alcohol en exceso, sino a aquella persona que ha perdido la conciencia como producto de haber ingerido alcohol. No una medida extrema, sino una medida que altere cosa, su conciencia. Así como hay aquella persona que sí, es alérgico, por ejemplo, al chocolate o al maní o al pescado, esa persona no controla su reacción química. ¿Puedes abrir, por favor? Su reacción química. ¿Sí? Esas personas, en particular, ya sea que están en estado de inconsciencia, ¿sí?, porque tienen un exceso de alcohol en sangre, ¿puedes maximizar, por favor? ¿Sí?, puede configurarse como, ¿sí?, un supuesto de alteración a la conciencia. A ese caso en particular, por ejemplo, la Sala Penal Transitoria, en el recurso 1377-2014, absolvió un imputado, ¿sí?, inimputabilidad por grave alteración de la conciencia. Amplíen un poquito más, por favor, ¿sí? Le explico el caso, para que se entienda, ¿ok? ¿Sí? Voy a hacer el caso, no me puedo dar todos los detalles. Imagínense ustedes una persona, ¿sí?, que el día de ayer y la noche, ¿sí?, hace el helado, ¿sí?, y a eso de las 5 de la mañana se va a su casa, ¿ok? Se va a su casa, se va caminando a su casa, caminando, no manejaba la persona, ¿sí?, y en el camino se mete a una casa, ¿sí? Se mete a una casa y en esa casa justamente encuentra a una persona que le impide el paso. Se inicia una gresca y la persona que ingresó a esta casa, ¿sí?, decide que le están impidiendo el ingreso a su casa y se mete al baño asustado, ¿sí?, y llama a la policía. La policía viene y resulta que quien lo ponía el ingreso de la casa era el de la casa. El señor se había equivocado, estaba tan mareado que se había equivocado de casa, ¿sí? Entonces viene la policía y dice: señor, ¿sabe qué? ¿Sí? ¿Qué tiene en su casa? No, me quiere matar por mucho, ¿sí? No va a salir, ¿sí? Y ves que la policía quiso que saliera el señor. En un buen rato no salió. La cuestión que finalmente lo cansancio es que no salió. Pero saliendo, la policía lo primero que le dice es: señor, ¿quiere acompañarnos a la comisaría? Yo no voy a la comisaría. Inició un pataleo, golpeó al policía, tiró algunas cosas y se lo devolvieron a la fuerza. Y en la comisaría, sí, el policía le vuelve a decir: señor, tiene que ir a ponerse científico. No, yo no paso a científico. E hizo un escándalo, ¿sí?, que finalmente lo metieron en una de las celdas y lo dejaron descansar, ¿sí? Pero se olvidaron de él, ¿sí? 7 horas después hicieron sin pasar el examen de los objetivos, ¿ok? Como ustedes saben, ¿sí?, existe una tabla de colegio, está en el artículo 84, ¿sí?, de la ley 2753, que es la reglamento sobre tránsito, ¿sí?, y que establece niveles de colegio, como ustedes saben: primer periodo de 0 a 1 a 0,5, segundo periodo de 0,5 a 1,5, tercer periodo de 2,5 a 2,5, cuarto periodo de 2,5 a 3,5, el quinto periodo, ¿sí?, de 3,5 a más, ¿ok? Pero quiero que presten atención: cada periodo tiene un nombre. El primer periodo se llama subclínico, segundo periodo se llama heredad, tercer periodo se llama heredad absoluta, cuarto periodo se llama grave alteración de la conciencia. Miren los nombres, ¿sabes? Quinto periodo se llama coma, ¿sí? Eso es lo que dice la ley, así está la ley. Es un cuadro de la ley, así es sencillo. Si usted le dice los nombres, así es. Quiero que presten
7 horas después, recién al señor, 7 horas después, al señor recién lo llegaron a pasar los científicos. Resulta que el señor pasado su científico tenía 1.75 de alcohol en sangre. ¿Ok? Estaba dentro del segundo periodo, como en vida. ¿Estamos? Entonces el señor, sí, lo procesa. Resistencia a la autoridad, sí, intromisión, homicidio, sí, lo condenan a 6 años de privativa de libertad. ¿Ok? 6 años de privativa de libertad. Su defensa, ¿qué hace? Y le pone un recurso de nulidad. Le dice, señor el Corte Supremo, no, recurso de nulidad. Recurso de nulidad. ¿Sí? Claro. Recurso de nulidad, se plantea su defensa. Y dice, señores, aquí la sala superior ha condenado al profesional, pero se ha equivocado a un dato. Lo condena con un certificado médico, ¿sí? No del momento inmediato de los hechos, sino un certificado médico de 7 horas después. ¿Sí? Y por tanto, no se ha determinado el nivel de alcohol en sangre al momento de los hechos. ¿Ok? Es su intervención. O inmediatamente después, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué cosa hace la Corte Suprema? La Corte Suprema utiliza la regla de la ciencia. ¿Qué regla? Se llama el método Whitman. El método Whitman es un procedimiento por el cual, ¿sí?, a través de una fórmula descubierta por este químico, se puede determinar el nivel de alcohol en sangre al momento de los hechos. ¿Sí? Y la primera variable, por ejemplo, es hay que estimar la cantidad de bebida de alcohol que ha ingerido la persona. Lo segundo, hay que conocer el tenor del alcohol en sangre al tiempo anterior a la toma de la muestra. ¿Ok? Es decir, al momento de los hechos. Tercero, hay que efectuar una proyección sobre la cantidad de sangre según las características de etanol ingerido, de alcohol ingerido, en pocas palabras. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula, ¿sí?, se dice que el coeficiente de etilación, de etiloxidación, que en buena cuenta significa que el coeficiente por el cual el cuerpo pierde alcohol en tiempo es el siguiente: 0,15 gramos de alcohol por hora. ¿Sí? Si ustedes toman alcohol, el nivel que se degrada de alcohol en el cuerpo humano es 0,15 miligramos por hora. O si quieren, que lo mismo, 0,0025 gramos por minuto. ¿Sí? Lo mismo. ¿Sí? Uno u otro, esa es la fórmula que se creó Whitman. Entonces, ¿qué cosa hizo la Corte Suprema? Ya. ¿Cuántos lo intervinieron? Hay más de intervención. Lo intervinieron, imaginen ustedes, 5 de la mañana, por un ejemplo. ¿Ok? Listo. ¿Cuándo el señor logró pasar los objetivos? A las 12 del día. ¿Cuánto ha pasado? 7 horas. Entonces, ¿qué nivel de alcohol en sangre tuvo? 2 puntos. ¿Sí? Al momento de los hechos, utilizando esta fórmula, tuvo 2.75. 2.75 está en el cuarto nivel. ¿Cómo se llama ese cuarto nivel? ¿Cómo se llama el cuarto nivel? Grave alteración de la conciencia. ¿Ustedes recuerdan algún artículo o algún numeral del artículo 20 que se refiere a eso? 21 dice el doctor. ¿Sí? Grave alteración de la conciencia. La Corte Suprema actúa en el señor porque dice: eso es grave alteración de la conciencia, es lo mismo que está en el artículo 20. ¿Sí? Y aquí otra cosa que es numeral primero. Yo la verdad no recuerdo numeral, pero si fuera así, justamente por ese motivo lo absuelven, por grave alteración de la conciencia. ¿Sí? Perdón, mis casas son esas asociaciones. pero la ciencia, la solución es un método científico, Señores, ¿sí? Este ejemplo vino producto de la pregunta del doctor, que hizo: ¿qué pasa si la persona está tan ebria que se resiste al alcohol, se resiste a la intervención?
Una respuesta a otra. ¿Sí? Puede, ¿sí? Si está en esta dinámica de un nivel de alcohol en sangre de esta manera, 2.45, que es justamente, ¿sí? La declaración de la conciencia, se ha declarado el imputado. En este caso, lo que han imputado, ¿sí? Por justamente el enfrentamiento que estamos haciendo. Pero también dice que no se puede plantear la excepción de procedencia. Silencio, por favor. En este caso, a él lo han suelto, ¿sí? A través de un recurso de nulidad, porque justamente la Sala Suprema, la Corte Suprema, dijo hay una solución por un supuesto de inimputabilidad. Recuerden que desde el punto de vista de la teoría del delito tiene que ser típico, de culpable y punible, ¿cierto? ¿Sí? Típico, de culpable y punible. Pero aquí fue una solución por en segunda instancia por una Sala de la Corte Suprema. Por la misma lógica puede aplicarse, se me ocurre, sin llegar a la Corte Suprema, a través de un juzgado, si la defensa plantea una excepción de procedencia de acción, o acaso no puede plantear a través de ese. Se postula justamente cosa, la inimputabilidad, ¿sí? Que es uno de los elementos, ¿sí? De la teoría del delito, por la cual justamente entra la figura. Entonces, como ven, el método Whitman, ¿sí? La Corte Suprema lo plantea como inimputabilidad. ¿Estamos? Pero para el punto de inimputabilidad también puede ser conocido la velocidad. ¿Qué favor? Doctor, un caso distinto sería si es que el acusado ingiere bebidas previamente para darse valor y cometer el delito. ¿Y de qué forma se podría, qué delitos podrían ser para...? Ok. Lo que usted plantea, doctor, es un caso de acto y causa, justamente de condiciones de personas, por ejemplo, para cometer delitos. No, acá le damos un caso distinto. Una persona, ¿sí? Sale de una fiesta, se equivoca de casa, se va digamos, en la manipulación, el alcohol, cree que es su casa, cree que quien está pidiendo el acceso a su casa es un ladrón, se encierra, ¿sí? Y justamente lo que provoca se da el delito, ¿sí? Pero yo quería decir sobre otro aspecto que estábamos diciendo, es cuando el alcohol es a un nivel extremo, 2.7 hacia adelante, ¿sí? Estamos en el cuarto nivel, pero lo que pasa es que el nivel es bajo. Hablamos de los casos que estamos diciendo hace rato, ¿cuál es el caso? El caso que estamos diciendo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los supuestos en los cuales, ¿sí? Lo denominamos diablos azules, ¿cierto? ¿Sí? Ahí el nivel del alcohol en sangre no importa. Tampoco importa el nivel de intoxicación, control que puede tener la persona. ¿Qué importa en esos casos? En esos casos, ¿qué importa? Recuerden, como es una alergia, ¿sí? Si conocen a alguien que le cae mal el pescado, que le cae mal la ampicilina o que le cae mal el maní, se van a dar cuenta que no tienen que comerse un chocolate entero para, ¿sí? Sentir los rigores de la alergia. Le va a dar una fracción nada más. ¿Ok? Entonces, en estos casos, en los cuales sí se puede producir, ¿sí? Una intoxicación en el cuerpo como producto de justamente una alergia, y la alergia puede ser también al alcohol, como es el ejemplo de los supuestos de diablos azules. ¿Sí? En ese caso se requiere una pericia de carácter médico que diga que esa persona es alérgico al alcohol. Claro, ¿sí? ¿Cuántas personas nosotros, ¿sí? No sabemos que somos alérgicos a algo? Y recién lo descubrimos, ¿sí? Cuando estamos, ¿sí? En edad adulta. Muchas personas. ¿Ok? O también algunas personas el cuadro de alergia con el tiempo recién se traduce. ¿Ok? No necesariamente el cuadro de alergia se traduce alrededor del inicio de la vida. En muchos casos la alergia se produce después de mucho tiempo. ¿Ok? Así que, como ven, en esta cuestión... hace unos días tuvimos un caso, ¿no? El 7 de verde a un cliente, entonces nosotros, la clienta presenta ebriedad, pero también solicitamos nosotros que los policías que intervenían, también al presentar ebriedad, también se sometan a la prueba de alcoholemia. Entonces, los policías lo primero que hicieron, doctores, es correrse de su moto, ¿no? Entonces, antes de solicitar la presencia de la fiscalía, vamos a la comisaría a denunciar a estos policías que no caían someterse a la prueba de alcoholemia, doctor. Entonces, en este caso, ¿cuál es el actuar que se le ha ido en este caso? Porque la policía nos dijeron que no se puede aceptar denuncias a los policías, imagínense, o sea. Entonces, ante esto, doctor, ¿cuál es la salida? Bueno, que conoce usted, que conocería para poder, también los que intervienen,
policías chilenos, por favor. Doctor, ¿por qué pidió que los policías que intervienen se sometan a la prueba de alcoholemia? ¿Por qué? Porque los mototaxistas ahí que los mototaxistas que estaban presentes, doctor, y los taxistas le dijeron que los policías también están borrachos. Y entonces yo le digo, señor policía, ¿puede usted caminar en la radio? Me dijo, ¿usted me va a ordenar a mí? No lo ordeno, señor policía, digo, pero entonces sométase a la prueba de alcoholemia. Y cuando nos iba a la fiscalía a solicitar que intervenga y empezó el delito, entonces ellos se agarraron su moto y se fueron, ¿no? O sea, y nos emociona la comisaría a denunciar, nos dicen que la comisaría que no puede aceptar la denuncia a un policía, imagínate. Gracias. Bueno, lo último, la comisaría no es que todavía, pero no, por atención, estamos hablando, puede ser dispositivos, ¿sí? El tema del derecho a la prueba pertinente. ¿Sí? El derecho a la prueba pertinente implica que su patrocinado esté investigado por el delito de conducción de sobriedad. Los actos de investigación o de aportación de parte que usted realice tienen que incidir a efectos de desvirtuar la imputación o a efectos de afirmar la inocencia de su patrocinado. Imaginemos que efectivamente los policías estaban también manejando en estado de ebriedad. Eso traerá como consecuencia que la intervención sea ilícita, traerá como la consecuencia que la conducta del patrocinado no sea ilícita. Al parecer no incide de manera directa en el objeto de prueba, es decir, la determinación si el patrocinado conducía o no en estado de ebriedad, que fue detenido o intervenido por personal de la policía que manejaba eventualmente en especie que bandera de dolor en estado de ebriedad, determinará en algo respecto sobre el acta de intervención. ¿Sí? A mi parecer, tendría mayor trascendencia probablemente sobre el aspecto. Tal vez tendrá trascendencia en la medida de que el doctor no quiera denunciarlos a ellos por abuso de autoridad o otro delito, pero no incidirá de manera directa, a mi parecer, sobre la determinación de la responsabilidad o no de su patrocinado en ese hecho. ¿Sí? Ok, ¿cómo estamos? Entonces, nos hemos salido del tema justamente como producto de una pregunta del doctor, ¿qué pasa en esos casos de intervención? Ya creo que resolví su pregunta, entonces continuemos justamente con el punto de vista de la infraestructura. ¿Ok? El otro tema que se plantea, señores, por favor, es el derecho. Las personas que dicen, por ejemplo, no me someto al derecho, perdón, no someto a la toma de una muestra de sangre, por ejemplo, en delito de corrupción, estado de ebriedad, porque con esa información que se va a tener de la muestra de sangre, el Ministerio Público la va a utilizar para incriminar. Y por tanto, la aportación de la muestra de sangre es un acto de autoincriminación. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo justamente lo que el fiscal necesita. ¿Sí? Entonces, ¿qué se dice respecto a ese punto? ¿Será cierto que si yo no, por ejemplo, en un delito de corrupción en estado de ebriedad, no contribuyo con aportar una muestra de sangre? ¿Sí? Yo mismo me estaré autoincriminando. Buenos días. Sí, doctor. Doctor, una consulta. Acabamos de hablar respecto del tema del estado de inconsciencia. Yo me preguntaba qué pasaría en todo caso si interviene una persona que está conduciendo en estado de ebriedad y supera o está en este ámbito de la grave alteración de la conciencia. ¿Tampoco se configuraría el delito de conducción en estado de ebriedad? No se configuraría el delito, por lo siguiente. ¿Sí? Señores, el delito de conducción en estado de ebriedad requiere no solamente que el conductor maneje un vehículo, sino que tenga conciencia de que está manejando el vehículo. ¿Sí? ¿Cómo puede tener conciencia de manejar el vehículo si viene el cuerpo de sangre ni siquiera le permite a él tener conciencia de dónde está? ¿Sí? Entonces, tiene que verlo sí, en efecto, podría darse ese impuesto. En este caso, en el caso que se ha demostrado, ¿sí? Se absorbió, entre otros delitos, por resistencia de sobre esa autoridad. Es un delito mucho más grave, el delito de conducción de autoridad. ¿Ok? ¿Sí, señor? El código es en jerarquía, está debajo de la Constitución sobre la ley de alcoholemia. Entonces, la Suprema, cuando determinó la absolución del culpado, hizo
hizo hincapié a la gran alteración de la conciencia que está contenido en la parte general del Código Penal. Entonces, ¿qué se juzgó ahí con la parte sustantiva o con la ley de alcoholemia por su baja o por su mínima jerarquía? A ver, ¿Qué es lo que se juzgó ahí, doctor? gracias por la pregunta. Me permite esclarecer lo que está diciendo la pregunta del doctor. A ver, primero, la solución, en este caso del diputado, se dio invocando el artículo 20 del Código Penal. ¿Sí? Un supuesto de imputabilidad como causal, invocando la grave alteración de la conciencia. ¿Qué hizo la Suprema? Utilizó, ¿sí? Recuerden que los supuestos de alteración de la conciencia no son supuestos establecidos en una norma, son supuestos que se construyen en la medida de que es información obtenida de la ciencia. El método de Whitman, que ustedes han visto, es ciencia. Y es un método científico que permite determinar cuándo una persona puede estar, ¿sí?, o puede tener un contenido de alcohol específico. En un momento posterior, en este caso, al eventual momento que debió haber tenido la persona, haber pasado el examen subjetivo. Lo mismo hubiera pasado si la persona lo detiene y en ese momento la persona tuviera 2.8 de alcohol. ¿Sí? Porque sigue siendo grave alteración de la conciencia. Y la grave alteración de la conciencia, ¿sí?, en este último ejemplo, no lo da el método de Whitman. ¿Qué cosa lo da? El examen subjetivo, es decir, la muestra de sangre. Si la muestra de sangre determina un nivel de alcohol tal que la persona, ¿sí?, lo incluye dentro de las categorías que establece la ley. ¿Sí? Recuerden que en este caso es una categoría que establece la ley. La Corte Suprema no creó la reglamentación de tránsito. Está aplicando norma complementaria. Recuerden, muchos tipos penales, ¿sí?, requieren norma extrapenal. Este es un caso. ¿Sí? El delito de conducción de estado de ebriedad requiere norma extrapenal. ¿Sí? ¿Dónde está la categoría de 0,5, por ejemplo? Está en el código, en la norma de tránsito. ¿Sí? Si ustedes revisan la norma, van a ver que ahí aparece. Entonces, ¿qué cosa hace el Código Penal? Para ese supuesto específico, se remite a la norma extrapenal, Reglamento Nacional de Tránsito. ¿Sí? Entonces, sí, lo que hace la Corte Suprema es decir, utilizamos el Reglamento Nacional de Tránsito como un insumo o un instrumento para poder analizar en qué supuesto, en este caso en particular, ¿sí?, de imputabilidad cabría, si efectivamente cabría, ¿sí?, analizar la conducta de esta persona. Y en ese ejemplo, lo que la Corte Suprema establece es una relación entre lo que establece el artículo 20 y lo que establece la norma extrapenal. Sí, señor. ¿Qué pasaría cuando se sucede un asesinato o esto como la alteración de lo que se está diciendo? En ese sentido, ¿cómo se vería la figura? El supuesto, lo que tiene que ver, señor, es la grave alteración de la conciencia, es una pérdida de su capacidad para, ¿sí? Silencio, por favor. ¿Sí? La grave alteración de la conciencia es una pérdida de la capacidad que tiene el ser humano, ¿sí?, cualquier persona, para entender su conducta en el momento de los hechos. Una persona, para que se dé cuenta, el mismo supuesto se daría cuando una persona en estado de sonambulismo golpea a otra, o se tropieza con otra y le causa una lesión. La persona no tiene conciencia, no tiene la capacidad de controlar sus propios actos. Otro supuesto será, por ejemplo, imaginemos, ¿sí?, que un colega maneja su vehículo y mientras que maneja su vehículo, ¿sí?, le da un ataque al corazón. Como producto del ataque al corazón se produce, ¿sí?, una extensión de sus piernas, particularmente de la pierna que está manejando, ¿sí?, acelera el vehículo, mata a una persona. ¿Él tenía el control de sus extremidades? No lo tenía. ¿Sí? Es el mismo supuesto. Tienen que ver que existen varios supuestos en los cuales se da esa misma conducta. Eso es planteado otro que la Corte Suprema ha recogido, pero también hay muchos otros casos en los cuales, bajo el mismo argumento de grave alteración de la conciencia, puede darse. ¿Sí, señor? Doctor.